que eso causa en mí el deseo a veces de quererme meterme por dentro de las personas, a maquiarle así su espíritu y decir, muchacho, muchacha, tú puedes aspirar a algo mucho mejor de lo que has logrado hasta ahora. Precisamente que hay una expectativa en el cielo de que aquellas cosas que tenemos seamos capaces de multiplicarlas, y Dios ve como fidelidad el hecho de que una persona pueda progresar, pueda mejorar, pueda multiplicar aquellas cosas que ha tenido. Yo no he estado multiplicando. ¿Qué áreas de mi vida yo puedo superarme? ¿Qué áreas de mi vida me he escondido detrás del yo soy así como una excusa para no disciplinarme y hacer lo que tengo que hacer para avanzar? Que entiendas de una vez y por todas que Dios te creó con una capacidad impresionante para poder ser una mejor persona cada día. Que aspires a superarte. Como soy creyente en Cristo, creo que no merecía nada en mi vida. Creo que el Señor me rescató de mi pasada manera de vivir y me dio una oportunidad nueva. Creo que le debo a Dios mi mejor versión. Bienvenidos a otro episodio más de Antídoto. Yo soy Rafael Lisier y es una alegría tremenda para mí poder compartir con ustedes, como habíamos hablado en ocasiones anteriores, contenido que puede edificar, bendecir, ayudarte a alcanzar tus metas, ayudarte a alcanzar tus sueños, a que puedas alcanzar tu máximo potencial. Esa es la idea de Antídoto. Contrarrestar toda esa mala influencia que a veces impide que nosotros podamos alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que realmente a mí me apasiona, que me emociona, y es el tema de la superación. Siempre hemos relajado con mi esposa porque en estas películas que son películas románticas, películas que le sacan las lágrimas a las personas, ¿verdad? Pues la verdad es que yo no soy mucho de llorar en ese tipo de películas. Sin embargo, hay otras películas que realmente me sacan las lágrimas, esas películas donde tal vez casi nadie llora. Pero si hay una película donde hay un elemento de superación, eso me conmueve, eso me toca todas las fibras, ¿verdad? Y de alguna manera me apasiona esta dinámica de ver una persona que tiene todas las estadísticas en contra, una persona que tiene todo para fallar, para fracasar, todo el escenario le es contrario. Y de repente esta persona se supera, alcanza su potencial y logra cosas tremendas en la vida. Ese tipo de historia a mí personalmente me apasiona muchísimo. Y claro está, dado a que vivimos en una sociedad donde a veces nos invita a quedarnos exactamente como estamos, a vivir parte de una rutina que a veces no produce absolutamente nada, consideré que era bueno para nosotros aquí en el equipo de trabajo de Antídoto poder presentar algunos episodios de elementos que tienen que ver con la superación. Hoy voy a estar yo solo, pero ya como es parte de la dinámica de Antídoto, en próximos episodios vamos a estar invitando personas que se han superado para poder compartir ejemplos y consejos prácticos de lo que tiene que ver con la superación. Como les dije, me considero un fanático de esto de la superación, y las historias de superación son cosas tremendas para mí. Ahora, comencé a buscar definiciones de lo que era superación. La Real Academia Española lo traduce como ser superior a alguien más, o lo traduce como vencer obstáculos y dificultades. Pero para efectos nuestros vamos a tratar de crear una definición, ¿verdad?, que esté más acorde con lo que queremos lograr. Porque ciertamente no siempre que superas a alguien, te superas. Fui porque no es que no haga nada ahora, no, pero en el pasado me involucré bastante en la dinámica de los deportes y sé por experiencia que no siempre ganarle a una persona te lleva a superarte, especialmente cuando compites con personas que tal vez no tienen el mismo nivel que tú tienes. Así que si una persona solamente definiera superación como ganarle a alguien más y está acostumbrado a simplemente competir o medirse con personas que no tienen su mismo nivel o que no tienen el mismo potencial, esa persona nunca superará su estatus actual. Así que para efectos de estos próximos episodios vamos a definir superación como el arte de ganarte a ti mismo.
Así que el principio no es superar a alguien, pasarle por encima a otra persona, compararte con las demás personas para ver cómo estás. Nada de eso. Ese no es el mensaje que quiero transmitirte. El mensaje que quiero transmitirte hoy es que yo creo con todo mi corazón que toda persona ha sido creada por Dios con el potencial de poder ganarse a sí mismo vez tras vez hasta convertirse en un mejor padre, en una mejor madre, en un mejor profesional, en un mejor hijo, en un mejor ciudadano. Creo que toda persona ha sido creada por Dios con un potencial de poder superarse y de poder vencer los obstáculos para poder convertirse en una mejor persona. Así que superarse es el arte de ganarte a ti mismo. Tú eres la persona con la cual tienes que competir día tras día para poder lograr avanzar. Nosotros necesitamos desarrollar la disciplina necesaria y vencer las barreras mentales que a veces tenemos en nuestra vida que nos imponen esta idea de acostumbrarnos a lo que tenemos, que mata las aspiraciones que a veces vienen al ser humano. He trabajado con personas por los últimos 20 años y una de las cosas que afecta y que a veces me frustra, ¿verdad? En toda esta dinámica de trabajar con personas, y no me frustra porque sea necesariamente algo que me moleste, por cosas propias, no por ideas mías, sino porque veo tanto potencial desperdiciado que eso causa en mí el deseo a veces de quererme meterme por dentro de las personas, a maquiarle así su espíritu y decir, muchacho, muchacha, tú puedes aspirar a algo mucho mejor de lo que has logrado hasta ahora y no tienes que rendirte o matar tus aspiraciones de poder alcanzar cosas mayores porque tienes potencial para poder lograrlo, pero potencial no lo es todo en esta vida. Así que lo primero que quiero lograr con este tema es discutirlo, que te hagas las preguntas correctas, que logremos romper esas barreras mentales, ¿verdad? Que nos ponemos nosotros como personas para simplemente aceptar nuestro estatus actual, aceptar quiénes somos y que nos da el síndrome de lo que yo llamo el síndrome de Betty la Fea, ¿verdad? Que decimos, es que yo soy así, ¿verdad? Y como yo soy así, y hay personas que viven toda su vida diciendo yo soy así, como una excusa para no superarse, para no vencerse a sí mismo, para no crear disciplinas que le puedan hacer una mejor persona de lo que es hoy, mañana. Y eso en todas las áreas de nuestra vida. En las áreas relacionales, en las áreas emocionales, en las áreas de finanzas, en las áreas de profesión, como creyentes en la iglesia, en los ministerios, en cada área de la vida, yo tengo que preguntarme si realmente yo estoy logrando todo lo que Dios me ha creado y he estado ejerciendo mi máximo potencial en cada una de esas áreas. Una de las barreras mentales es como que a veces pensamos que la palabra de Dios en el cielo no hay una expectativa de que tú te superes y que puedas mejorar las cosas que tienes, ¿verdad? Como vivir a la buena de Dios, simplemente existir y no tener un empuje para poder alcanzar cosas mejores. Y eso es totalmente falso. La palabra de Dios nos enseña precisamente que hay una expectativa en el cielo de que aquellas cosas que tenemos seamos capaces de multiplicarlas y Dios ve como fidelidad el hecho de que una persona pueda progresar, pueda mejorar, pueda multiplicar aquellas cosas que ha tenido. También lo ve como infidelidad, aquellas personas que toman cosas que Dios le ha dado y de alguna manera no producen absolutamente nada, no se superan, no lo multiplican. Y estoy hablando de la parábola de los talentos, en el libro de Mateo capítulo 25. Ustedes saben que mi trasfondo es pastor. En próximos episodios vamos a traer personas para ver otro tipo de perspectiva, pero en mi caso tengo que hablarte de lo que me apasiona y lo que sé. Y la palabra de Dios es uno de los libros que nos inspiran a progresar, a superarnos vez tras vez tras vez. La historia de la Biblia es gente superándose a sí mismos vez tras vez con el apoyo, el favor, la gracia de Dios sobre sus vidas. Y en este Mateo 25 vemos este fenómeno de alguien que representa a Dios entregando unos talentos a personas, y cuando hablamos de talentos estoy consciente que hablamos de recursos económicos, ¿ok? Sin embargo, creo que eso es un principio que puede afectar o que aplica a todas las áreas de nuestra vida.
Dios nos ha dado recursos, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado recursos económicos, Dios nos ha dado capacidades, habilidades, Dios nos ha dado una mente, Dios nos ha dado un cuerpo, Dios nos ha dado relaciones, Dios nos ha dado muchas cosas. Hemos sido rodeados de muchos bienes, de muchas cosas que tenemos. Y en esta parábola, a uno Dios le da 5 talentos, a otro Dios le da 3 y hubo uno de ellos que Dios le da 1. Y en esta dinámica el Señor regresa para preguntar o que la gente rinda cuenta de qué hizo con aquello que habían recibido de parte de Dios. El que tenía 5 lo multiplicó a 10 y Dios le reconoció en este caso como alguien que había hecho un buen trabajo. Igual el otro lo multiplicó y Dios reconoció que había hecho un buen trabajo. Pero al final llegó el que había recibido un talento, y esta persona dice la palabra de Dios que por miedo lo enterró, y cuando el Señor vino le regresó a él lo mismo que Dios le había dado. Todo el mundo pensaría que si hay un elemento donde yo recibo algo de Dios, lo cuido y se lo doy exactamente igual como lo recibí, eso sería algo fidelidad. Sin embargo, Dios no estaba simplemente evaluando el hecho de que se le había entregado lo mismo que habíamos recibido, sino que para Dios el hecho de que una persona haya recibido algo y no haya sido capaz de superarlo o de mejorarse o de multiplicarlo, a Él no le parecía correcto, porque le había no solamente dado los recursos, sino que también el apoyo para poder desarrollarse. Entonces, sí hay una expectativa en el cielo de que nosotros podamos superarnos, mejorar nuestra condición actual, de que podamos aspirar a cosas mejores en nuestra vida. Y es mi deseo en este episodio, mientras tú escuchas estas palabras, que tú puedas comenzar a preguntarte, ¿qué áreas de mi vida yo no he estado multiplicando? ¿Qué áreas de mi vida yo puedo superarme? ¿Qué áreas de mi vida me he escondido detrás del yo soy así como una excusa para no disciplinarme y hacer lo que tengo que hacer para avanzar y ser una mejor persona mañana? Cuando hablamos de superarnos, cuando hablamos del éxito, cuando hablamos de alcanzar cosas, a veces pensamos, esto es para otra gente, pero esto no es para mí. ¿Verdad? El éxito de algunas personas, la bendición que vemos en la vida de otra gente, las grandes cosas que logran otras personas a veces funcionan como un elemento de intimidación para nosotros, y de alguna forma al compararnos con otras personas decimos, eso que esa persona logró es para ellos, pero no necesariamente es para mí. Por eso comencé diciendo, nosotros no estamos en la dinámica de promover superación como el arte de superar a alguien más o compararme con alguien más. Ese no es este mensaje. El mensaje y elemento de superación que nosotros queremos presentar aquí en Antídoto es: tú te estás ganando a ti mismo. Tú eres mejor hoy de lo que fuiste ayer. Y basado en eso, nosotros no podemos simplemente resignarnos y utilizar diferentes elementos como excusa para no ser mejores personas cada día. Por ejemplo, algunas personas utilizan el hecho de que esto es para otros como una excusa. Otra excusa muy común que se utiliza es que de mi familia nunca nadie ha superado estos estándares, ¿verdad? Así que utilizamos nuestra familia y el lugar de donde venimos como excusa para no avanzar, como excusa para no superarnos. También utilizamos los recursos que tenemos. No, es que tenemos recursos muy limitados y estos recursos no nos ayudan a poder avanzar. Excusa tras excusa tras excusa que nos proponemos, que nos convencemos a nosotros mismos de ella para mantener ese estatus, ese lugar donde hemos llegado, que lo hemos creado como algo seguro, simplemente porque no queremos pagar el precio que se necesita para ganarnos a nosotros mismos. Y hoy yo quiero animarte a calcular el costo y quiero animarte a que comiences a sentir de alguna manera una cierta insatisfacción, que voy a cerrar con eso más adelante, de que tú puedes progresar. Tú puedes superarte, tú puedes ser una mejor persona, y solamente el hecho de creerlo y de comenzar a hacerte las preguntas correctas, ¿cómo lo puedo hacer? Esa simple discusión, que es lo que busca provocar este episodio, va a comenzar a crear en ti ese deseo de dar pasos diferentes en tu vida, con tu familia, y poder avanzar a todo lo que Dios tiene para nosotros. La vida es experta enseñándonos, y cuando digo la vida, ¿verdad? En mi caso personal, creo que Dios es experto enseñándonos. Cada vez que nosotros ponemos excusa, nuestros padres.
nuestro lugar de nacimiento, el lugar donde donde nos criamos, es los recursos que tenemos, es que no tenemos esto que tienen otras personas, tantas limitaciones que nos convencen a nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros nos convencemos de que no es posible la superación y Dios es experto enseñándonos vez tras vez que siempre hay alguien que está peor que nosotros en condiciones mucho más terribles y logra superarse. Cada vez que tú ves las historias de las personas que se superan y nosotros concluimos, wow, si esta persona lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y hoy es mi anhelo que tú veas este elemento de superación no como para el vecino o como para otras personas, sino que entiendas de una vez y por todas que Dios te creó con una capacidad impresionante para poder ser una mejor persona cada día. Que aspires a superarte en tu finanza, que aspires a superarte en tus relaciones con los demás, que aspires a superarte en tu carácter, en la forma de ver la vida, aspires a superarte en tu profesión, aspires a simplemente ser mejor cada día en las cosas cotidianas que nosotros tenemos. Soy de la creencia, como soy creyente en Cristo, creo que no merecía nada en mi vida. Creo que el Señor me rescató de mi pasada manera de vivir y me dio una oportunidad nueva. Creo que le debo a Dios mi mejor versión. Creo que estoy en deuda con Dios y no puedo pagarle porque el sacrificio que Él hizo en la cruz no hay forma de pagarle. Pero ese sacrificio crea en mí la necesidad de que al menos yo pueda presentarme delante de Dios y decirle, yo he dado mi 100% para poder ser mejor cada día. Es decir, el sacrificio que tú hiciste ha causado en mí que yo lo valore tanto, que yo quiero superarme cada día y ser todo el tiempo la mejor versión posible de mí mismo. Creo que eso bendice y honra de alguna manera a Dios. Obviamente mi gratitud al Señor incluye también la forma en que vivo y la forma en que tomo decisiones a diario. Si estoy agradecido con lo que Dios ha hecho en mí, si estoy agradecido con la oportunidad que Dios me ha dado, estoy agradecido de tener la familia que tengo, de tener los recursos con los que Dios me ha dotado, lo mejor que puedo hacer es que mi gratitud me lleva a día tomar decisiones para poder seguir superándome, avanzando y alcanzando todo lo que Dios tiene para mí. Como un testimonio personal, quiero, ¿verdad?, compartirles el hecho de que yo esté hoy frente a estas cámaras, compartiendo con ustedes, ¿verdad?, hablando de estas experiencias y tratando de animarles a ustedes a poder superarse, para mí es sinónimo de una superación propia. Y les cuento mi experiencia. Siempre fui muy tímido desde niño y de joven. Era de esas personas que no me atrevía a hablar frente a las demás personas. Dicho sea de paso, tengo que contarles que cuando iba a la escuela y me pedían hacer un informe oral, hacía el trabajo escrito en mi casa, pero no había quien me hiciera pararme frente a un salón de clase a decir el informe oral frente al salón de clase porque le tenía terror a hablar frente a las demás personas. Recuerdo que cuando Dios me llama al ministerio pastoral y tengo esa responsabilidad de adiestrarme para poder compartir la palabra de Dios, mi primer mensaje lo recuerdo como si fuera hoy. Lo recuerdo como si fuera hoy porque fue un soberano desastre. Fue un desastre donde lloré, donde me prometí a mí mismo y a las personas que estaban alrededor más nunca pararme frente a nadie a decir absolutamente nada. Porque la experiencia fue tan difícil. Recuerdo que había escrito mi mensaje en tinta roja, según yo, para que resaltara y no perderme con las letras. Tenía unos cuantos papeles. Había un anuncio constante en la comunidad de que iba a compartir un joven predicador la palabra de Dios. Y eso causaba un estrés y una ansiedad tan grande en mi vida. Cuando comencé a compartir, comencé a sudar como si hubiese jugado 3 juegos de baloncesto corridos, uno detrás del otro sin parar. Las gotas comenzaron a caer en los papeles. Yo temblaba desde los pies hasta la cabeza. No hacía sentido nada de lo que decía. Y un mensaje que se suponía que iba a ser de 30 a 40 minutos, terminó siendo de 5 minutos porque no pude razonar más, no pude conectar pensamientos más y salí corriendo, me encerré en mi cuarto porque era un servicio al aire libre en mi casa y prometí jamás en la vida volver a intentar hablar
frente a público y frente a nadie. Bueno, de más está decir que fue uno de los temores con los que he tenido que luchar vez tras vez. Me encantaría decirles que yo ya me paro frente a la audiencia, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de predicar frente a cientos de personas. Y puedo decir hoy, no puedo decir hoy que simplemente lo hago y no tengo ya temor, confío en mi gracia. No, cada vez que tengo la oportunidad de pararme a hablar frente a personas, he tenido que vencer el temor, he tenido que vencer el nerviosismo, he tenido que superarme. Y por eso sé que toda persona tiene ese potencial de poder hacerlo. Lo mismo que le pasó a esta persona que le entregaron un talento y lo enterró, ese mismo factor impide muchas veces que tú puedas emprender proyectos para superarte. El miedo al qué dirán, el miedo a fracasar, el miedo a no lograrlo. Y quiero animarte a poder vencer tus temores, convencerte a ti mismo de que es posible, una mejor versión tuya es posible y aquí en Antídoto vamos a ayudarte a ofrecerte herramientas, a que no estés ahí como, ay, yo soy así yo soy. No, aquí vamos a ser como una persona que está ahí al lado en la línea, ¿verdad?, de batalla contigo, animándote a que una mejor versión tuya es posible, a darte herramientas y que de alguna manera puedas lograr superarte a ti mismo en esta vida. Hoy mi propósito con este episodio es que sientas cierta insatisfacción. Claro, pastor, uno no puede estar insatisfecho en la vida, uno tiene que ser agradecido. Sí, yo sé eso. No estoy hablando de falta de contentamiento con lo que Dios nos ha dado. No estoy hablando de falta de gratitud, pero ciertamente tiene que haber en nosotros una cierta incomodidad de pensar de que todavía no hemos logrado todo lo que somos capaces de lograr. Te imaginas el pensamiento y te imaginas lo que puedes lograr si te convences a ti mismo y a ti misma de que todavía puedes dar más, de que todavía puedes superarte un poquito más, de que todavía puedes crecer profesionalmente, de que todavía puedes crecer como papá y como mamá, de que todavía como creyente puedes aspirar a hacer otras cosas para Dios, de que la vida no se ha acabado todavía. Gente, hay personas que viven como si ya se murieron. Solamente existen, se levantan, se acuestan a dormir, van. Es una rutina a veces sin sentido. Cuando hay insatisfacción, la que anhelamos es esa que te empuja a decir, ¿qué cosas yo puedo hacer para mejorar en esta vida? Y yo creo que mientras respiremos en esta vida, es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Qué puedo hacer para progresar? ¿Qué puedo hacer para superarme? Así que quiero invitarte a declarar conmigo hoy, yo creo que puedo crecer más. Yo creo que puedo superarme. Yo creo que puedo adelantar a el proyecto de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y te animo porque hay muchas voces alrededor de nosotros, ¿verdad? Muchas voces de que no lo puedes lograr, no lo puedes hacer, hay tantas limitaciones, pero aquí hoy queremos ponerte el antídoto contra ese pensamiento, contrarrestar esa idea y animarte a que una mejor versión tuya es posible y está en tus manos tomar esa determinación. Al final del camino, tú eres responsable y has de llegar tan lejos, has de desarrollar tu potencial, tanto como Dios lo permita, claro está, pero también cuán disciplinado puedas ser y cuán convencido puedas estar de desarrollar todas esas cosas que Dios te ha dado. Dios ha puesto talentos en tu vida, recursos. Él no puede multiplicarlos por ti. Te toca a ti hacerle el ejercicio de la disciplina, desarrollar, multiplicar, negociar, disciplinarte, esforzarte para poder superarte. Y te animo en este día a que lo puedas hacer así. Este es el antídoto de este episodio. Voy a ti 100% y en los próximos episodios vamos a traer personas que han logrado testimonios vivos de superación con consejos prácticos para que puedas lograr una mejor versión de ti mismo, de ti misma. Muchas bendiciones a todos.